Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Fijaos quién tengo aquí, un viejo amigo, Robert Martínez. ¿Qué tal, amigo? Pues muy bien, David. Siempre, como ya sabes, es un honor volver aquí, al lugar donde todo empezó, por lo menos de mi andadura. Tú ya llevabas ya muchísimos años de recorrido y los muchos que te quedan y cada vez te veo mejor, en muy buen estado y siempre manteniéndote ahí al máximo nivel, como me gusta. Bueno, muchísimas gracias, hombre. Lo mismo te digo, yo también te veo muy bien a ti. Además, has cogido color y todo, Sí, es lo que tiene el verano. el veranillo. Bueno, Robert, hoy vamos a hablar de un tema tremendo. Tú sabes que en los últimos meses he estado muy metido con el tema de las abducciones y vamos haciendo un recorrido a los grandes expertos mundiales, ¿no? Y hemos estado indagando con John Mack, Bud Hopkins, David Jacobs y tantos otros que no son tan conocidos. Pero también estoy muy interesado en los trabajos del profesor Corrado Malanga en Italia. Últimamente, bueno, he puesto muy en duda algunas de las cosas que dice este señor, aunque jamás voy a negar que no pueda ser real lo que cuenta, ¿eh? Siempre he puesto en duda con el máximo respeto hacia el profesor Malanga y hacia su persona. Pero he puesto en duda, como digo, la parte en la que él parece que se radicaliza, ¿verdad, Robert? Se radicaliza diciendo que todo lo que es alienígena es oscuro, negativo y que está ahí como vampirizando el alma humana, ¿no? Pero tú, ¿qué tienes que decir a este respecto? Pues al igual que tú, le puedo dar una parte de razón, porque Mm, realmente cada vez que vas al otro lado te encuentras una cantidad de engaño brutal, es decir, que hay un porcentaje muy amplio de entidades que son, vamos a decirlo, neutras, otras que son engañosas, otras que son claramente negativas, algunas que tal vez sin mala intención, pero no te dan información exacta, correcta o verificable, pero luego sí que tenemos un porcentaje significativo y además muy interesante de entidades claramente positivas que dan mensajes interesantes, constructivos y útiles. Cuando uno explora en términos de sanación, en términos de técnicas de desparasitación, hay ayudas que te llegan del otro lado que son brutales, que son ujú. impresionantes. Y vamos, habría que ser muy retorcido para pensar que lo hacen con objetivos negativos. Realmente los beneficios para el ser humano cuando conectas con entidades positivas son muy elocuentes. Yo estaba hoy viendo un reportaje en donde a través de los trabajos de John Mack y otros expertos se llegaba a la conclusión de que realizando varios, incluso encefalogramas y tags cerebrales, se podía ver los cambios que se producían en el abducido. Y partiendo inicialmente de un shock muy fuerte, se iba desplegando luego una serie de cambios de máximo despertar de conciencia. Esa persona desarrollaba una lucidez, una concentración increíble. Entonces dices, coño, vendrán a por tu alma, absorberán tu energía, se aprovecharán de ti, incluso podrán, como dice Malanga, injertarte, dice él, memorias alienígenas, que nos utilizarían como contenedores. Pero, ostras, lo que hay que ver siempre es el resultado final. Y parece que el resultado final, el humano en sí o nuestra maquinaria tal y como estamos configurados, es como que al producirse un shock emocional muy fuerte, luego viene un despertar de conciencia, un estado alterado que nos puede conducir digamos, a una comprensión mayor del universo. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y a veces, incluso cuando alguien trata de introducirte algún tipo de material en el cuerpo, a veces la respuesta que tiene el cuerpo puede sorprendernos positivamente. Es decir, el cuerpo se adapta, se sobreadapta y puede llegar a desarrollar grandes habilidades, o a veces simplemente es que por parte de esa abducción o de esa interacción, tal vez no hay una mala intención. O sea, hay que partir de la base de que lo que hacemos en el otro lado, y por otro lado vamos a ampliar toda la extensión de lo que es todo el mundo invisible y sutil, hacemos una serie de cosas de las que muchas veces no somos conscientes. Y luego al volver, al regresar a vigilia no nos acordamos de las actividades y operaciones que hemos hecho en otro lado. Por eso puede haber muchas que sean consentidas, que sean voluntarias y que sean algún tipo de pacto que hacemos desde el otro lado por algunas razones que luego nuestra conciencia o mente de aquí Ujú. ignora, salvo cuando vuelve a un estado hipnótico, un estado de regresión, entonces recuerda y empieza a entender
por qué hizo lo que hizo y para qué hizo lo que hizo. Entonces, a veces pueden ser voluntarias, a veces es obvio que son agresivas, que son invasiones de carácter puramente agresivo y parasitario, pero otras pueden ser trueques donde, mira, pues yo te soy a lo mejor un contenedor de tus memorias y te lo guardo, pero a cambio quiero una serie de dones. Entonces, también, como se sabe de gente que lo hace consciente y voluntariamente, puede ser que haya gente que lo haga voluntaria pero inconscientemente. Muy interesante esto, porque claro, según Malanga, esto habría tres grupos de alienígenas, los grises, los reptilianos y los insectoides, que estarían metidos dentro de esta especie de programa de ah, insertación de estas memorias. Ellos saben que van a morir, no tienen alma y al estar desprovistos de esa alma van a nosotros, recurren a nosotros para revitalizarse ellos y alargar sus ciclos de vida, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice, pero claro, el tema es tremendo. ¿Tú has consultado si hay esos injertos alienígenas y que nos utilizarían como portadores? Hasta donde yo he podido investigar, sí, y he visto bueno, de tantos tipos y categorías que es muy complicado clasificarlos, verificarlos y hasta a veces diferenciarlos. Sí que he podido comprobar que desde el astral se hacen muchos injertos, muchas abducciones, con lo cual son las más difíciles de rastrear porque no hay nada obvio en lo físico, pero a veces a través de un sueño pues lo recuerdas. Y también lo más interesante que he ido verificando es que nuestro cuerpo astral puede dividirse en muchos fractales, en muchas porciones, en muchas versiones de nosotros mismos. Entonces es muy fácil que una versión nuestra esté siendo abducida mientras la otra, la original o la principal, está como si no ocurriera nada. Pero lo que le pasa a la copia o al fractal que tenemos por allí secuestrado afecta al principal. Entonces a veces tú miras el principal, tu cuerpo astral, vamos a decirlo nuclear, y está todo bien, pero empieza a tener una serie de molestias que no sabes de dónde vienen. Entonces vas rastreando y buscando cuál es el origen y ves una parte de ti que está siendo abducida, que está en una camilla de operaciones y hay grises o hay cualquier tipo de entidad que le está pues, realizando injertos, implantes o cualquier tipo de basurilla de ese tipo. Entonces, eso lo he visto en bastantes ocasiones y a veces te sirve para resolver problemas que no sabes cuál es su origen. ¿Tú has estado delante de un gris? En el astral sí, pero claro, muy rápidamente porque Muy todo es rápido. bastante fugaz allí. Sí, pero he llegado a tener algunas pequeñas interacciones con grises Ujú, ujú. y la mayoría amistosas. Amistosas. Sí, No te bloqueas al estar delante de sus ojos, dicen los abducidos, que notan una parálisis, como si pudiesen, pues eso, dejarte completamente fuera de juego. el fenómeno de la paralización se da muchas veces en el astral, pero no solo en la presencia de grises, sino realmente en muchos escenarios. Y precisamente cuando estás en batalla con diferentes entidades, hacen algo que todavía no sé exactamente qué es, pero te paralizan. Entonces hay un momento que no puedes avanzar, no te puedes mover Ah, y esto mediante incluso en astral. Sí, sí, en el astral pasa muchas veces, especialmente cuando te metes con entidades muy bestias, te paralizan y tengo algunas ideas de por qué puede pasar eso, pero no lo tengo del todo seguro. Una posibilidad es que ellos tengan algo parecido al fenómeno que se hace en el vudú, ¿no? Si yo tengo un símbolo que representa tu cuerpo y le clavo cualquier tipo de estaca a ese Mm. cuerpo, te afecta al tuyo. Pues si hay diferentes versiones nuestras en el astral, pueden actuar mediante todo tipo de ataques a uno de los cuerpos que tienen en camilla criogenizado y por lo tanto el nuestro original puede quedarse en parálisis. Creo que Mm. ese es uno de los mecanismos que están utilizando normalmente para paralizarnos. Wow, bueno, has tocado una tecla interesante porque Malanga habla de copias, habla de clones, o sea, te abducen Sí. y te hacen una copia de ti en un cilindro vertical. O sea, a ti te meten en un horizontal y del cilindro vertical aparece un doble tuyo. Bueno, no sé para qué harían eso, pero realmente es un misterio, ¿no? Yo hasta donde he visto es, si tenemos al doble torturado, el original recibe todo ese daño. No de Hostias. una manera directa, pero sí indirecta. Entonces, hasta donde he podido averiguar, en lo que llamamos luna, que a saber lo que es la luna, pero en la luna astral por lo menos, allí tenemos clones prácticamente todos. Estamos prácticamente todos clonados y copiados, y todos esos clones están totalmente secuestrados por entidades. Ostras, esto es una información De bastante última hora. novedosa, de última hora, vamos, de ultimísima hora. O sea, esto es tremendo. Sí, de hecho lo he estado corroborando con el doctor Íñigo Gómez Ojinaga, lo hemos estado investigando los dos
y al liberar a ese clon, o por lo menos hacer una operación energética de liberación de ese clon, se resuelven muchas problemáticas de aquí, del original. O sea que Pero realmente, alto un momento, un momento. Vamos a ver, esto es muy serio. Un clon como de nuestro cuerpo físico, en principio del astral, del del físico no astral. sé ¿Se si... puede clonar el astral? En principio sí, por lo menos es lo que parece. Pero no ¿Por qué? el alma no. No, pero el cuerpo astral sí, el cuerpo astral puede tener diferentes versiones, no es el alma lo que se proyecta en el astral. ¿El alma dónde está cuando sales del cuerpo? De noche, por El ejemplo. alma debe estar en otro lugar, en otro emplazamiento, pero no está en el plano O astral, sea, está en un el plano más cuerpo elevado. astral es otra cosa diferenciada del Sí, alma. sí. Sería como un Ah, amigo. subproducto, sería como Sí. un pedazo del alma, pero no es el alma. Entonces, el cuerpo astral puede clonarse, puede replicarse en muchas maneras y por lo tanto, si se le genera un daño a uno de los cuerpos astrales, entonces los demás lo reciben. Entonces, hay muchos experimentos que hacen entidades con una versión de tu cuerpo astral y por lo tanto un día te despiertas cansado, anestesiado, Hostia. hundido y desde allí es donde se pueden hacer las operaciones. Entonces, cuando vamos liberando esos cuerpos que han quedado atrapados, luego se va reintegrando todo con el cuerpo original. O sea que esto sería decir que nos tienen cogidos de los huevecillos astrales, Sí, exactamente. básicamente, ¿no? Eso es lo que parece. Entonces, a medida que vamos rastreando diferentes capas del astral, diferentes planos del astral, vamos recuperando versiones nuestras que están perdidas, hundidas. Un poco cuando nosotros soñamos, muchas veces da la sensación de que accedemos a diferentes planos. Y de hecho lo hacemos literalmente con diferentes cuerpos, diferentes versiones de nosotros. Un poco nos dimos cuenta al proyectarnos en el astral que si buscábamos ir, por ejemplo, al cuerpo astral de la luna, aparecías en una habitación, pues como una especie de sala de hospital y apenas podías moverte. Tenías el cuerpo anestesiado, atontado, y muchas veces no sabemos por qué aparecemos en un cuerpo atontado o en un cuerpo con más poder o con más potencia. Entonces, a medida que se van reintegrando y reincorporando todos, pues el principal va adquiriendo más potencia, más coherencia y más nitidez. Hostia, y esto estas inducciones astrales son compartidas con este citado doctor. Bueno, él lo hace desde vigilia, él hace Sí. testeos energéticos, lo podéis buscar en YouTube, tiene un canal de Odyssey donde tiene muchas intervenciones, él trabaja desde lo terrenal, es médico y sanador a nivel energético, y luego también con otras personas con las que trabajo en el Astal hemos podido completar toda esa experiencia y hacer muchas pruebas para llegar a esta conclusión, que por lo menos es una hipótesis bastante sólida a día de hoy, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, viendo y rastreando precisamente abducciones. Rastreando las abducciones, cuando te colocan un implante, por ejemplo, vamos a tu cuerpo astral, busco el implante y a lo mejor no lo encuentro, o encuentro un residuo, lo quito, pero vuelve a aparecer. Tengo que ir al cuerpo original en el cual fue implantado para que luego sea eliminado en todos los demás. Pero ¿para qué sirven estos implantes en el astral? O sea, que te implanten en tu cuerpo astral, ¿qué función tiene esto? Pues depende del implante, pero generalmente ¿Mm? parasitación. Te quitan parte de la energía, te inhiben algunos potenciales latentes, a lo mejor te bloquean la pineal o la minimizan, la ralentizan. A veces te pueden crear ataques psíquicos, con lo cual puedo, pues, no sé, perturbar tu campo emocional, tu campo mental, con lo cual luego es mucho más fácil parasitarte y también es más difícil que tú despliegues pues todas las capacidades que tienes latentes. Ostras. Pero, por ejemplo, vamos a poner por caso, y bueno, yo tengo un amigo, lógicamente no voy a decir quién es porque es una cosa que él no quiere que se sepa. Un amigo mío hace como 5 o 6 años atrás sufrió unas crisis terroríficas en las que dice que notaba como si hubiese 5 o 6 personalidades diferentes interactuando dentro de su mente y estaba a punto de volverse loco. Él, de hecho, estuvo a punto de, bueno, de Mm. tirarse desde una quinta planta, ¿eh? O sea, estaba muy mal. Eh, Esta persona poco a poco fue recobrando el sentido y se fueron yendo esas capas de diferentes personalidades. ¿Podríamos adjudicarle a este caso la versión de Malanga, es decir, de que este chico ha sido abducido y le han introducido dentro unas memorias alienígenas que le han podido producir una crisis de identidad? Es probable y además aunque eso puede surgir de manera natural frente a un trauma, el hecho de que luego esas personalidades tengan tanta potencia suele ser porque hay una posesión, porque entra alguna entidad mediante alguna tecnología, mediante algún pacto, mediante alguna fisura, o sea, hay muchas maneras por las cuales puede entrar
Y a mí me cuadra bastante esa versión de la cual se te introduce una entidad y luego empieza a tomar parte de ti. Al principio de un modo civilino y hasta simpático, hasta que poco a poco va tomando el control de la personalidad y cuesta regresar al centro. A veces decimos cuando uno está en crisis nerviosa, en un brote, que ha salido de su centro. O sea, que realmente esa persona ya no es dueña de sí. Y es que literalmente es eso. Entonces la entidad te fuerza a hacer acciones que te van a aliviar momentáneamente a nivel emocional, o sea, que te van a producir un alivio, pero que te van a perjudicar luego a nivel de consecuencias de todo lo que va a suceder a continuación. Entonces, eso parece el modus operandi base de las entidades. Te colocan en un estado de urgencia y desesperación para que tu registro emocional sea extremo, sea exagerado, para que busques calmarlo de cualquier manera y por lo tanto que luego crees más problemas que a fin de cuentas generarán más emociones negativas que ellos podrán seguir absorbiendo y parasitando. Robert, ¿a ti te han abducido? Que yo sepa, no, por lo menos de un Hombre, modo yo creo que clásico. dada tu calidad como expedicionario, explorador del astral, deberías de saberlo. A ver, que tengo fractales míos atrapados en lugares, sí, eso sí. Entonces, si lo perdemos desde ese punto de vista, sí, pero creo que lo estamos casi todos. O sea, Casi yo no todos. recuerdo una abducción en sí misma, respondiendo a esa cuestión, pero sí que he encontrado versiones mías en lugares muy sórdidos y no sé cómo ha llegado allí. Luego he tenido que sacarlas y ha sido bastante costoso el poder salir de esas mazmorras energéticas, que son como lugares en los que estás atrapado, como una especie de bucle espacio-temporal. Y para salir de allí ha costado unas cuantas noches de pesadillas y de salidas para poder escapar de ese lugar. Y después, obviamente, he notado mejoras en el campo energético cuando esas operaciones se han ido haciendo de manera sucesiva. Ostras, esto no lo había oído nunca. Es una de las cosas curiosas, ¿no?, que habré escuchado, que hay diferentes pedazos de nuestros campos energéticos esparcidos por ahí. Es algo que tenía como hipótesis hace tiempo y lo he podido comprobar sobre todo el último mes y medio haciendo muchas exploraciones astrales. Y partiendo de esa hipótesis, digo, bueno, a ver si esto funciona, a ver si tiene sentido. Voy a intentar desdoblarme desde otro cuerpo, que no sea el mío este original. O sea, en lugar de aparecer en mi habitación, quiero aparecer en otro lugar. Y visto que aparecía en otros lugares, en otras circunstancias, y luego mirar al espejo y a veces tenía otro aspecto ligeramente distinto, más demacrado, más destruido, con problemáticas para andar, cojeras, o sea, como si ese cuerpo hubiera sido especialmente maltratado. Ujú, ujú. Ostras, pero esto, entonces, una cosa es el alma, donde estaría el núcleo de la conciencia, donde estaría el registro de lo que somos verdaderamente, y otra cosa sería los fractales, ¿verdad? Los fractales de los que estamos compuestos. Claro, es parecido a como una cosa es tu cuerpo físico y otra es tu cuerpo mental, y dentro de tu cuerpo mental podemos decir que hay un núcleo de la personalidad, pero luego tienes muchas ideas, muchas versiones de ti, muchos roles que puedes adoptar en sociedad. Cuando vas a hacer una operación en el banco, pues no eres tú al 100%, sino que eres un pedacito de ti. Pues el cuerpo astral tiene esa virtud de desdoblarse, de replicarse, de partirse en trozos, que es, insisto, lo más parecido a lo que vivimos en los sueños. En los sueños no eres completamente David Parcerisa, eres un trocito de tu personalidad, no eres la personalidad completa, por eso pues puedes reaccionar más emocionalmente a veces, más fríamente otras, pero no es la personalidad completa, si no siempre te darías cuenta de que estás soñando. Pues en el astral eso es especialmente notorio. Esto me recuerda un poco a lo que es Camelot, Indiana Jones. Es la vieja historia del el guerrero o el caballero andante que debe buscar una pieza sagrada como el Santo Grial, o el Arca de la Alianza, ¿no? Y que en realidad es un aspecto de sí mismo que debe recuperar, ¿verdad? Bueno, también en lo físico tenemos las células del cuerpo, los diferentes órganos que son partes diferenciadas en nosotros mismos, y si afectas a una, todo el resto se ve también, bueno, pues afectado o sensibilizado. Entonces eso de que somos diferentes partes, que no solo somos una unidad de conciencia, sino que tenemos diferentes partes, es algo bastante lógico que ya vemos fractalizado aquí en nuestra dimensión física y en nuestra dimensión mental. Y como tú dices, esos mitos del Arca de la Alianza, del Santo Grial y demás, creo que también viene a recuperar esas partes de un todo que una vez que se unifican en sí mismas, pues adquieres o consigues los superpoderes, la realización o como queramos llamarlo, o el propio viaje del héroe o el viaje de Hércules, que pasa por 12 pruebas que pueden simbolizar pues todos los signos del zodiaco, porque tenemos todos
un pedacito de cada signo, o numerológicamente tenemos un pedacito de cada número. O sea que todos los arquetipos están en nosotros en mayor o menor medida, pero nada del mundo nos es ajeno completamente. Exacto, exacto, exacto. Ahí, en esto que acabas de decir me estaba riendo porque me pasa mucho. Que dices, hostia, es que sí, me gusta mucho tal signo, pero a cabo de unos años dices, no, pero también me identifico con el otro y con el otro. No, es que nos identificamos con los 12 signos. Todos tenemos los 12 signos. Lo único que un signo lo tienes manifestado en lo económico y en las artes amatorias tendrás ese otro signo y así sucesivamente te influye en diferentes áreas de tu vida, ¿no? Eso está clarísimo. Bueno, volviendo al tema de Corrado Malanga, a mí me parece muy curioso la conclusión que saca él. Dice que lo de la plan, ya sabes, lo que Sí, pasó en sí. 2020, se hizo, atención a esto porque es bastante curioso, se hizo para no solamente los pinchazos que ya sabemos, sino para demostrarles a los alienígenas, que serían sus amos, que estos gobernantes de la Tierra serían capaces de someternos, de seguir sometiéndonos. Hay como Y un pulso entre la humanidad gobernante, la élite sí, humana bueno, y sí, las... pero porque los otros les habrían dicho o lo sometéis o vamos a venir nosotros, acabaremos con vosotros y tomaremos el control del mundo. O sea, esto es lo que dice Malanga, ¿eh? Yo no lo sé. Yo No, yo te tampoco lo lo sé. estoy trasladando para saber tu opinión. Hombre, me parece curioso, un pulso. También hay que ver que entiendo que esa es la versión que le han dado entidades negativas, es decir, entidades regresivas, o es su opinión que ha No, deducido a partir esa es de... la opinión de él. Él dice que Ah, si vale. la élite, los Illuminati, no demuestran su competencia para seguir esclavizándonos a nosotros, entrarían luego ellos directamente, acabarían con ellos, acabarían con estos gobernantes y entonces ya nos gobernarían estos seres directamente, con lo cual dice sería mucho peor. Eso es lo que dice este señor. No lo sé. A ver, no es descabellado, pero claro, si realmente pueden hacerlo ya, es decir, si los alienígenas ya pueden tomar directamente a los humanos, ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿para qué necesitas un intermediario? Si tienes un intermediario será porque es más ventajoso para ti. Entonces no acabo de entender dónde Sí, está sí, esa amenaza, cuál es el incentivo. sí, él dice que hay dos grupos de seres, dos, los corpóreos y los incorpóreos. Y debido a esa rivalidad en la que no se ponen de acuerdo cómo gobernar el mundo, es por eso que de momento tienen a estos otros gobernantes Vale. humanos, terrestres, que, por cierto, dice que estos humanos, humanos entre comillas, porque Sí. no tienen alma. O sea, dice que estos Illuminati, en realidad, están en las mismas que los alienígenas. No tienen alma. Por eso se han confabulado con ellos para seguir chupando del bote de nosotros, o sea, de chupándonos la energía a los humanos que se supone tenemos alma y sentimos y padecemos. Estos otros parece que no. Él dice que un 25% de la humanidad tiene alma, solo un 25%. Habría que ver entonces qué entiende él por alma para ver si realmente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Claro. portales orgánicos, que también es una nomenclatura que se establece para decir que es un ser humano como incompleto, que Mm. responde a los tres primeros chakras y entonces es muy fácilmente parasitable, precisamente porque le falta la chispa del corazón, la parte superior de los chakras superiores lo tiene como muy minimizada y entonces rápidamente entra en conexión con otras entidades o con egregores colectivos para sentirse realmente realizado o conectado con la vida. Hasta el punto de que no tenga alma. Es que si no hay alma, creo que no se puede animar este cuerpo físico. Hace falta esa fuente de energía. Lo que podría haber en todo caso sería un alma colectiva de varios de ellos. Pero tiene que haber una fuente de energía. El alma como fuente de energía que anima y que dota la conciencia de una experiencia animada es un elemento imprescindible, en mi opinión, para que se pueda dar la vida. O sea que en este punto no te encaja lo que dice Malanga. No. Yo creo que si pudiera encajar es porque está describiendo el alma como otra cosa. Ujú. Claro, dentro del mundo sutil podemos decir que hay diferentes capas y órganos. Entonces yo entiendo que se está refiriendo que obviamente
Ujú. Todos esos Illuminatis tienen una anatomía energética diferente al resto. Entonces, en eso Mm. estamos de acuerdo. Que les falta algo esencial a lo que a él le llama alma y nosotros a lo mejor le llamamos de Sí, otra sí, sí, manera. puede ser, sí, 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 por Eso supuesto. sí que encaja perfectamente. Ahora, que sea exactamente lo que yo comprendo como alma, a lo mejor él tiene otra definición. Por eso Otra digo que definición. Ujú. Puede puede ser, ser puede que lo ser. que diga sea perfecto, pero que no encaje con la definición, vamos a decir, más estándar, más gnóstica, por ejemplo, de lo que es el alma y el espíritu, o la más tradicional. Entonces, tal vez él hace su propia versión de lo que significa alma. Claro. ¿Cómo ves el futuro de la humanidad? Es decir, ¿cómo crees que va a acabar todo esto? ¿Tienes Hombre, una sensación, un déjà vu de decir, bueno, yo esto ya lo he visto o intuyes algo de hacia dónde vamos? Porque claro, si se salen con la suya, con la agenda, ya sabes, 2030, la cosa no pinta muy bien. Entonces, o bien tiene que suceder algo o bien tiene que suceder algo. para mí, ya lo hemos hablado muchas veces, los aspectos astrológicos que tenemos los próximos años realmente son muy venturosos para que se produzca un auténtico y verdadero despertar de la humanidad. Es decir, para que realmente se desclasifique mucha información, ya sea de un modo formal o informal, que los investigadores cada vez lleguemos a mejores conclusiones, Mm, que vayamos completando las piezas del puzzle y eso es lo que puede dar la vuelta a la partida, primero en lo energético y luego finalmente en lo fáctico. En principio, yo no veo que puedan hacer operaciones tan bestias como las que hicieron en el 2020 en los años que vienen. O sea, es que lo veo imposible, no le veo ninguna salida. Puede haber algunos picos de intensidad, tenemos uno en noviembre y diciembre de este mismo año, que tenemos unos aspectos un poco más tensos, pero luego eso se diluye, o sea, eso no debería tener mm, tampoco mucho recorrido. Y luego si nos vamos al 24, el 25, ya no hay nada demasiado difícil o grave. Para mí, la agenda esta no tiene sentido de continuidad, no se va a cumplir y si acaso cuando consiguen implementar una cosa, luego la tienen que echar atrás, la cambian por otra. Es muy mm. difícil lo que quieren conseguir y precisamente todo el trabajo que se hace a un nivel espiritual y energético tiene que ayudar a darle la vuelta a la tortilla. O sea, yo no le veo mucho recorrido al plan regresivo de dominar la humanidad y convertir esto en una distopía orwelliana. O sea, lo veo imposible. ¿Crees que hemos alcanzado una masa crítica a nivel espiritual? Sí, para mí hace mucho tiempo que está y falta que esa masa crítica adquiera el mayor nivel de maduración espiritual y maduración psicológica. Todavía estamos lejos de que esa masa crítica pueda ejercer realmente una capacidad constructiva que pueda equiparar a la élite. Con lo que hemos adquirido, para mí, desde mi punto de vista, es la capacidad para resistirla perfectamente. Es decir, que no nos puedan avanzar más de ciertas líneas rojas. De sí, tenemos todavía todos sus chiringuitos montados, pero realmente ya no consiguen avanzar mucho más. A partir de ciertos puntos no pueden recorrer demasiado más. Eso para mí ya está ganado y es irreversible. A partir de ahí, ¿cuánto vamos a ir remontando? Lo vamos a ir viendo en función también de la capacidad y calidad que tengamos cada uno de nosotros y como colectivo. Y los contactos con entidades luminosas, todo esto se puede dar también si nosotros cambiamos, vamos subiendo el nivel de vibración, ¿no? En principio se tienen que dar, además con muchísima más frecuencia, especialmente cuando entre Plutón en Acuario. Ya tuvimos la entradilla en marzo y abril de este año y lo vamos a tener de nuevo en enero de este año que viene 2024 en adelante, unos 20 años de vista. Es decir, que todo lo que tiene que ver contactos con entidades, todo este mundo ufológico que ya está ganando ahora pues desclasificaciones y demás, pero es que van a ganar en mucha más potencia porque esto al fin y al cabo solo es lo oficial, pero lo extraoficial, que es lo que Mm. nos interesa, las investigaciones independientes van a incrementar en calidad en cuanto a piezas del puzzle y es que, desde luego, viene la era de oro de la investigación de la humanidad. O sea, donde los investigadores independientes vamos a llegar a todo aquello que llegamos anhelando durante tanto tiempo, esos santos griales, esas arcas de la alianza, las vamos a encontrar sí o sí a poco que pongamos un poco de interés. Y desde luego, interés es lo que nos sobra. Mm, ahora, dentro de pocos días, voy a estar en el Ufology World Congress, y estoy muy emocionado, Robert, porque voy a poder entrevistar al mítico Whitley Strieber. ¿Te acuerdas? El de Communion, ¿Qué día el, vas al el Ufology? Porque a lo mejor famoso también me libro. paso. 22, 23 y 24 de septiembre, o sea, de viernes a domingo. ¿Y la entrevista qué día la haces? No lo sé, no lo sé. Eso está un poco así en el aire. Yo voy a dar la ponencia el viernes, voy a hablar un poco de la actualidad ufológica y todo esto. Sé que Whitley Strieber lo dará en el sábado, la suya. Entonces, bueno, por ahí estará el momento de poder conocer a este personaje muy, muy interesante, ya te digo, porque
le cambió la vida, ¿eh? Y bueno, sin salir de casa, porque tuvo esta experiencia, pues eso, ahí en su casa, que de repente lo abducen y se encuentra cara a cara con un montón de seres que lo agarran, lo tocan y bueno, y le meten hasta, ya sabes, una sonda, ¿no? Entonces, claro, es tremendo. Creo que va a ser muy, muy, muy impactante esta entrevista. Vamos a intentar hacer las preguntas correctas. Y a mí me encantaría que vinieras, por supuesto. Seguramente vendré, sí, porque estoy invitado para venir, o sea que Ah, seguramente ya bueno, sabiendo que vas a venir ese día, pues ya me pasaré. a ver si es verdad. Y te hacemos ahí por ahí también una entrevista o simplemente nos saludamos. Sí, seguro que algo haremos. Claro que sí. ¿Hay algo más que quieras añadir o alguna noticia, alguna cosa? Bueno, pues simplemente investigando el astral, ¿te acuerdas que la última vez hablamos de los 7 cielos? Hablamos de los 7 anillos, Ah, bueno, hablamos sí, de sí. diferentes capas del astral, pues vamos descubriendo más capas y más cuestiones sobre estas capas, sobre estos mundos, sobre estos lugares, y todo parece eso, como un entramado de programación, como si todo respondiera a una serie de códigos, y vamos descubriendo una serie de comandos. Antes te hablaba del tema de la paralización, y descubrí un comando que al utilizarlo en voz alta hacía que en el astral, cuando estabas en una experiencia astral, estabas en esa proyección, veías gente caminando pues, por cualquier lugar, y cuando tú utilizabas el comando sector 1, sector 2 o sector 7, cuando utilizabas el sector 7 todo el mundo se paralizaba y se quedaban todos quietos. Hostia. Si utilizabas sector 4, iban todos más despacio. O sea, cada vez que ibas subiendo en una escala del 1 al 2, al 3, al 7, se iba como ralentizando el tiempo todo a tu alrededor, llegando al 7, el punto máximo, en el que todo quedaba quieto. Incluso los fenómenos meteorológicos, si había una hoja volando, pues se paraba también la hoja. O sea, todos los seres se paraban y a lo mejor es un comando para parar el tiempo. Es decir, sector 7 para el tiempo. Y dices, sector 4 lo ralentiza, sector 2 se ralentiza y sector 6 se ralentiza mucho. Bueno, eso es la última tontería que fui descubriendo de manera Bueno, esto casual si hay en el alguien en astral. un momento dado que te está tocando los cojones hacer así. Sector 7. Exacto. Se acabó. Stop, ya está, y te vas y desapareces. Uy, la dejas ahí a medio camino. Pues Uh, esto es la última chorradita que he descubierto en el astral, no, pero bueno. entiendo que tiene que haber muchas, muchas más. Y me van llegando ideas cuando estoy allí. Cuando estoy allí, pues supongo que las investigaciones que vas haciendo inconscientemente, luego cuando estás allí, te aflora en la memoria todo ese conocimiento que tienes allí como implícito. Sí, hay que entender, amigos, que cuando Robert habla en estos términos, bueno, la objetividad que nosotros conocemos no nos sirve demasiado, ¿eh? Hay que entender que estamos hablando de planos mucho más sutiles, donde las leyes de lo que conocemos no existen. Exacto. Ahí funcionan otras reglas, jugamos a otro juego, bueno, es como si fuera el plano de los sueños. Es parecido esto, si alguien toma lucidez en un sueño, que lo pruebe. Ya está. Pues es reglas de mundo onírico. Mundo astral y mundo onírico se pueden tomar como planos Mm, equivalentes. planos equivalentes. Muy interesante esta última reseña. Tomo nota, maestro. Bueno, pues ya lo veis, Robert nos ha dado otra de sus muchas lecciones y muy interesante lo que nos cuenta, pero repito otra vez, es complejo, hay muchas cosas difíciles de entender porque hay que vivirlas, hay que vivirlas. Robert, muchísimas gracias por haber estado aquí otra vez y a ver si nos vemos en el Ufology. Eso espero. Yo por lo menos voy a poner toda mi parte para estar allí. Claro que sí. Y a vosotros, amigos, espero que os haya gustado esta nueva charla de hoy, que como veis, Robert sigue tan en forma como siempre. Un abrazo para todos. Chao.